Le damos la bienvenida a todos ustedes, nos da gusto que esté con nosotros y le damos también un aplauso al Señor Jesucristo. Él es el anfitrión, a Él es toda la gloria. Le damos la gloria a Jesús, ¿verdad? Amén. Vamos a ver un estudio, un mensaje. Yo siempre me propongo ser conciso, breve y ahora sí quiero cumplir el propósito. Espero no extenderme porque quiero hablarle acerca de la certeza de la oración contestada. Ese es el mensaje, tiene que ver con la oración. Y el propósito de este mensaje, amado, es que ocupemos realmente este medio que Dios nos ha dado, que es la oración. La oración es un medio muy importante, es un medio por el que lo celestial, lo espiritual se percibe en este mundo y se hace real. Entonces, por eso es muy importante la oración. Y bueno, quiero hablar sobre este tema también con el objetivo de mostrarles 5 puntos o 5 razones en las que nosotros podemos tener certeza de que las oraciones son contestadas, o Dios nos da esa certeza de que nuestras oraciones van a ser contestadas. Entonces quiero hablar de estos 5 puntos y el objetivo es eso, que nuestro corazón esté pues realmente con esa confianza de lo que declara o anuncia la palabra del Señor. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes en este estudio. Quiero también decirle que a lo largo de la Escritura vemos varias oraciones. Hay muchas oraciones en la palabra de Dios. Personajes distintos han empleado este medio que es la oración y ellos mismos nos podrían dar testimonio de cómo la oración es eficiente, es eficaz. Cuando se ora acontecen cosas, como mencionaba hace un momento, se une lo celestial con las cosas de este mundo, es decir, con lo que estamos aquí pasando y viviendo, acercamos el reino de Dios, o el reino de Dios está más cerca a nosotros cuando oramos. Entonces la oración es algo sumamente importante. De hecho, Jesús, cuando habló en este mensaje conocido como el Sermón del Monte, en varias ocasiones habla sobre la oración y que es importante que nosotros oremos. Da por hecho que el creyente estará orando. Y bueno, yo quiero ver unos ejemplos. Quiero mostrarle 2 ejemplos de la importancia de este medio que es la oración, pero también de cómo el recibir la respuesta es lo que marca una diferencia en la oración, una oración viva, una oración verdadera, una oración eficaz. Y en algún momento los discípulos pues le decían a Jesús: enséñanos a orar. Los discípulos veían las oraciones de Jesús y seguramente veían no solamente las oraciones o escuchaban sus oraciones, sino que además veían las respuestas de las oraciones, y esto motivó el corazón de los discípulos a decirle a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús precisamente los guía en la oración, los enseña a orar. Bueno, la verdad es que vemos varios casos de gente que recibió respuesta en sus oraciones. Yo quiero mencionarte algunos solamente para que esto también nos motive a ver la oración de una forma muy particular. El primero de ellos está en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y bueno, pues esta parte de la Escritura, amado, nos habla de un hombre llamado Zacarías, él era un sacerdote
que estaba sirviendo en el templo. De hecho, estaba en ese momento en el templo realizando su servicio, y ahí él tuvo esta visitación. Un ángel se le acerca y el ángel tiene un mensaje para Zacarías, y el mensaje es: tu oración ha sido oída. Y le dice obviamente cuál era la respuesta de esa oración, que era de acorde a la petición que él había hecho. Es decir, él había orado por un hijo, él había rogado a Dios que le diera un hijo, y entonces el ángel solamente vino a traerle la noticia: ya fue escuchada tu oración, y viene la respuesta ya viene la respuesta a tu oración. Entonces, este pequeño ejemplo que vemos aquí en la Escritura en relación a esa condición de este hombre llamado Zacarías, pues bueno, nos deja ver lo importante que es la oración, y que a través de la oración, amado, pues realmente el objetivo de que nosotros oremos es que podamos tener una respuesta. La oración es eso, hablar con Dios. La oración es acercarnos a Dios, y en la oración están implícitas varias cosas. Ahorita quiero mencionar solamente algunas de ellas. Entre esas cosas está la adoración, es decir, a través de la oración nos acercamos a Dios para adorarlo, reconocer su gracia, su amor, su poder, su bendición, su misericordia, su compasión hacia nosotros, etcétera. Entonces, en la oración hay adoración, pero normalmente la oración también nosotros conocemos que en la oración hay peticiones. Es donde nosotros exponemos necesidades delante de Dios, y obviamente pues hay muchos ejemplos en la Biblia en relación a la oración. Jesús mismo, en ese mensaje que le refería, nos habla sobre la oración que es conocida como la oración del Padre Nuestro, que es un ejemplo de cómo las oraciones pueden ser hechas, y está implícito la oración con adoración, los ruegos, buscar los intereses de Dios, poner las necesidades delante de Dios, y obviamente pues terminando esa oración se puede dar gracias a Dios, y esto es lo que nos muestra la Escritura. Entonces ese es más o menos un panorama de la oración, pero dentro de la oración está implícita una necesidad que se pide que sea atendida, que sea ayudada, que sea ayudado, que Dios nos ayude en esa necesidad. Entonces nosotros presentamos nuestra petición, y aquel día, o seguramente varias ocasiones, Zacarías había presentado su necesidad delante de Dios, y en algún momento llega la respuesta. Cuando llega la respuesta, pues no llegó de cualquier manera, lo visitó un ángel, y esto es algo muy particular. Esto es algo muy especial. Yo no sé cuántos de los hermanos que están aquí, pues ustedes, hermanos, les ha parecido un ángel en sus oraciones, ha venido una respuesta, lo ha visitado un ángel ahí, se ha acercado a su lado y le ha dicho esta palabra: tu oración ha sido oída. Bueno, pues sería algo muy hermoso a lo mejor ver algo así. Bueno, de una y otra manera siempre Dios pone por manifiesto cuando Él nos ha dado una respuesta. A veces lo puede hacer, como en varios ejemplos vemos, Dios envió a ángeles para decirle a sus escogidos, o a sus siervos, o a aquellos que expresaron esa necesidad, esa oración, la respuesta viene. Ha sido oída tu oración. Pero lo que yo quiero transmitir en esto, amado, es que no es lo común. No es lo común que el ángel se presente o venga de esta manera una respuesta a tu oración, a nuestra oración. La forma más común en que entendemos que nuestra oración ha sido contestada es el testimonio que recibimos de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que la oración ha sido escuchada. Y tu corazón, tu espíritu entiende que tu oración ha sido recibida por Dios, que ha llegado a oídos de Dios, que es una oración que ha llegado delante de Dios. Entonces, ya sea por la manera, independientemente de la manera en cómo tu oración ha sido confirmada, que ha sido escuchado, amado, pues el objetivo es ese, que nuestro corazón encuentre alivio. Quizás todos o muchas personas quisieran que sus oraciones recibieran
la respuesta de esta manera: Señor, mándame un ángel para saber que ya mi oración ha sido escuchada. Dame una señal, Señor, para saber que ya has escuchado mi oración. Bueno, amado, hoy yo te quiero decir lo que nos habla la palabra de Dios, para que no estemos a lo mejor solamente esperando o pensando a lo mejor en una expresión o manifestación de esa manera. No porque no pueda ocurrir, sino porque vamos a ver lo que declara la palabra de Dios primero. Y ahí es donde debe reposar y confiar nuestro corazón sobre la respuesta a las oraciones. Entonces, en este punto lo que quiero yo dejarte es cuán importante es que las oraciones puedan ser respondidas. Y Dios siempre está dispuesto a responder las peticiones. Y Dios también está dispuesto a manifestar o hacerte comprender a ti, a mí, que Él ha escuchado la oración, que Él escucha la oración. Siempre Dios desea poner en claro y dejar en claro para ti y para mí que Él desea escuchar la oración, que a Él le agrada, amado, escuchar la oración. Y no solamente escucharla, si es una oración que cumple las condiciones para ser respondida, entonces precisamente tú y yo podemos tener la certeza de que esas oraciones serán contestadas. Serán contestadas. Y yo quiero hablarte de esos 5 puntos para que tengamos certeza de que nuestra oración va a ser contestada. Bueno, antes de seguir, yo quiero poner en las manos del Señor esta parte del estudio y vamos a hacer una oración agradeciéndole al Señor de su ayuda. Amado Dios, gracias por cada uno de los que estamos hoy reunidos en este lugar, los que escuchan este mensaje, Señor, a través de la transmisión. También te agradecemos por sus vidas. Pedimos, Señor, que hables conforme a la necesidad que ves en nuestros corazones. Señor, estamos necesitados de ser ministrados por ti. Ayúdanos, Señor, a ver cuán importante y cuán hermoso es el que podamos levantar oraciones para que tú seas glorificado y, Señor amado, se cumplan tus propósitos en nuestras vidas, en nuestras familias y aún, Señor, en tu iglesia, en el entorno en el que nosotros estamos. Señor, gracias por este medio que nos has dejado, que es la oración. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Brevemente quiero ver otro ejemplo, y estos ejemplos solamente son algunos de los que nos deja ver la Escritura, o de los varios que tenemos en la Escritura, para ver cómo Dios busca responder, dar respuesta a la oración. Uno de ellos más está en Daniel capítulo 12. Mire, Daniel capítulo 10, verso 12. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y bueno, de una manera también similar como sucedió con Zacarías, ahora estamos hablando de un hombre llamado Daniel, que es un hombre que vivieron en diferentes tiempos, pero Dios en estos hombres también les dio la respuesta a sus plegarias. En este caso Daniel, orando por su pueblo, intercediendo por el pueblo de Israel, rogando que Dios cumpliese sus promesas en el pueblo. Entonces él empieza a orar, dice que estuvo orando desde el primer día, fue escuchada su oración, pero él en esta petición específica cerca de 21 días estuvo orando y además ayunando por esta necesidad, orando y ayunando para que Dios permitiera
permitiera al pueblo de Israel regresar a aquella tierra que les había sido dada, y fuera reconstruida Jerusalén y fuera nuevamente establecida pues esa luz en medio de la tierra, es decir, que Jerusalén estuviese habitada por el pueblo de Dios. Y entonces en esas plegarias, dice aquí, se le apareció un ángel. Cerca de ese día, el día 21 de estar orando, Daniel le fue enviado un mensajero, y este mensajero le dijo: desde el primer día fueron oídas tus palabras. Pero este es lo importante, es decir, que Dios busca atender la oración. Y yo creo que todos los que estamos aquí, amado, y además, imagínate, podemos pensar lo siguiente: seguramente tú de manera personal tienes alguna necesidad por la que orar. Puede ser por ti mismo, puede ser por tus hijos, puede ser por tu familia, por un padre, por una madre, puede ser por un hermano, puede ser por una situación, una necesidad que estás enfrentando en tu vida. Todos tenemos necesidad de acercarnos a Dios y poder hablar con Él y exponer nuestra situación. ¿Sabes qué lleva muchas ocasiones al hombre al no hacer esto, al no orar? A veces el hombre busca puertas y remedios falsos. A veces los problemas lo están avasallando y el hombre huye o quiere huir de esa situación y quiere refugiarse en muchas otras cosas. A veces en la violencia, a veces se quiere refugiar en la indiferencia, a veces se quiere refugiar en la irresponsabilidad, en la hostilidad, a veces se quiere refugiar en las drogas, en el alcohol, a veces se quiere refugiar con los amigos, o a veces se quiere refugiar allá con la familia, con los parientes. No quiere salir de ahí, no quiere enfrentar su situación, y muchas veces el hombre está así en un estado espiritual muy necesitado, pero no va a la persona que le puede ayudar. ¿Sabes? Hay algo muy importante. Jesús, cuando nos habla de la oración, dice que podemos acercarnos a Dios como Padre. Y eso era una revolución en la mentalidad del pueblo de Israel en ese entonces. O sea que Dios lo puedo ver como un Padre. Sí, eso es lo que Jesús estaba hablando a través de esa oración, amado. Era un renovar el entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque un padre, a pesar de que los hijos han fallado, un padre, a pesar de que los hijos han conducido de una manera equivocada, un padre siempre está dispuesto a perdonar, a ayudar, a poder alentar, a proveer, a suplir, a acercarse a esa persona. Y esa es la manera en cómo Jesús también nos pinta a ese padre. ¿Recuerdas aquella historia acerca del padre y el hijo pródigo? Ese hijo pródigo que se aleja de su padre, está deseoso de irse, pero cuando recapacita ese hijo en su condición, en su necesidad, vuelve al padre, y el padre se acerca a él, lo abraza, se reconcilian, y es más, el padre nuevamente lo restituye en su casa, es decir, lo acerca a su hogar, está con él, vive con él, está protegido por ese padre. Amado, muchas veces así Dios ha actuado con nosotros. Pero a veces nosotros estamos inconscientes de esta situación. Bueno, yo quiero decirte, Dios está deseoso de escuchar las plegarias, porque seguramente hay muchas plegarias que necesitamos hacer. Y aquellas plegarias más importantes quizás son por nosotros mismos, por nuestro estado espiritual, por tu condición, donde tu conciencia, donde tu corazón te redarguye, te hace entender que necesitas estar buscando de Dios, que has vivido lejos de Él, que te has apartado de Él, etcétera. Amado, entonces con mayor razón necesitamos hacer esas plegarias. Bueno, la Escritura, encontramos la evidencia, amado. En la Biblia encontramos evidencias, y no una ni dos, sino muchas evidencias de que Dios dará respuesta a la oración. En las Escrituras encontramos esa evidencia de que las respuestas serán recibidas de parte de Dios. Pero para esto, amado, la verdad es que el cristiano necesita, y toda persona necesitamos conocer esas condiciones para que la oración pueda ser respondida. Pero no es solamente conocer las condiciones, sobre todo es entender, amado, que también debemos tener plena certeza en que esas oraciones serán contestadas.
Yo no sé si tú reconoces la urgencia de poder levantar tu voz a Dios y decirle: ayúdame. A veces hasta eso sería la oración que podríamos hacer. Quizás ya no hay más palabras. Señor, ayúdame, no sé cómo salir de aquí. Señor, necesito que tú obres en mi vida. Tengo esta situación, socórreme. O quizás una oración en la cual puedes darle gracias a Dios dependiendo de tu circunstancia. Yo te agradezco, Señor, por el amor que has tenido para conmigo todos los días, etcétera. Vamos a ver algunas de estas peticiones o algunos de estos puntos que nos dan la certeza. Primero, la primer aspecto que nos deja ver la Escritura, amado, es que es necesario permanecer en Cristo y en sus palabras para que tengamos nosotros la certeza de que nuestras oraciones serán contestadas. Para tener certeza de que nuestras oraciones serán contestadas, tú y yo necesitamos permanecer en Cristo y en sus palabras. Mira lo que dice el Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, veamos lo que dice el verso 7. El capítulo 15, verso 7 es un principio muy importante. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira, esto que estamos viendo aquí es muy importante porque está diciendo que si tú haces una oración y lo que tú estás pidiendo, dice Jesús, nos promete, será hecho. Esa es la promesa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero aquí también nos dice cuál es la condición. La condición en esta, para poder tener esa respuesta, dice: permanecer en mí, y las palabras de Cristo deben de permanecer en nosotros. Esa es la condición. ¿Cuántos de ustedes, pues seguramente, pues yo creo que yo quisiera que todo lo que pido, Señor, sea hecho? Yo podría levantar mi mano y decir: amén, yo quiero eso. Y está bien que anhelemos, hermanos y amigos, la respuesta en nuestras oraciones, pero no podemos hacer a un lado la condición que Él establece para que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean contestadas. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Señor. ¿Qué se refiere a esta parte? Permanecer en mí y que sus palabras permanezcan en nosotros. Bueno, el primer punto, por favor, vamos a las siguientes diapositivas. Creo que es después de esta diapositiva. Gracias, hermana. Permanecer en Cristo y en sus palabras. La palabra permanecer, Jesús dice ahí, debemos de permanecer en Él. ¿Qué quiere decir la palabra permanecer? Es quedarse. Habla en un sentido de un lugar, habla en el sentido de un estado espiritual, por decirlo de esta manera, en un estado de decisión, de convicción emocional, también un estado emotivo, emocional, donde esté tu anhelo en Cristo. También en un sentido de relación o de expectación. O sea, permanecer en una relación con Dios, eso es lo que también implica. Esa es la idea. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ustedes pueden pedir todo lo que quieren y os será hecho. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. También esta palabra significa durar. Esto habla de una permanencia. Imagínate, es como la relación que a veces se establece y se debe de establecer, la relación entre dos personas. Hay relaciones temporales que tenemos, hay dos relaciones muy importantes en esta tierra. La relación que tenemos con la familia, esa es una relación muy importante. Y en esa familia se dan dos relaciones muy importantes. La relación que hay entre los esposos y la relación entre los hijos, padres e hijos me refiero.
Y estas son las dos relaciones más importantes que tenemos como seres, como personas, como hombres, como mujeres. Las mujeres tienen esta relación. Y son las dos relaciones más importantes. De ahí en fuera, amado, tú puedes tener amigos, conocidos, gente con quien te llevas bien, pero son situaciones ocasionales, circunstanciales, a veces hasta temporales. Pero con la familia experimentas cosas muy importantes que van a marcar tu vida. Y son relaciones muy importantes. Y la verdad, por ejemplo, de estas dos relaciones hay una relación todavía más intensa y más profunda, la relación que hay en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la relación en el matrimonio, amado, no está planeada para un tiempo. La relación entre un hombre y una mujer nunca estuvo planeada por Dios para que fuese ocasional, para que durara un tiempo determinado. No, sino que fuera una relación duradera. Una relación duradera, que perdure. Bueno, por eso en la Biblia muchas ocasiones usa ese ejemplo de la relación en el matrimonio, lo ocupa como un ejemplo de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Una relación perdurable, persistente, duradera, que permanezca, que se quede. Y amado, seguramente si Dios te ha llamado, no ha sido para que estés con Dios unos días, unos meses, unos cuantos años, sino para que Dios y tú estén juntos y tú estés con Dios y Dios esté contigo. Porque mira, lo más importante es entender que a veces realmente el que en este sentido es el que toma la decisión de alejarse, distanciarse, separarse de Dios, es el hombre. O sea, Dios en ninguna manera desprecia a nadie, sino con todo se acerca. Más bien es el hombre el que se suelta de la mano de Dios. Es el hombre el que huye de la presencia de Dios. Es el hombre el que quiere esconder de las cosas de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto y presto a acercarse a cada uno de nosotros. A veces Él es el que ha dado el primer paso para buscarte, para reconciliarse contigo. Él es el que te ha llamado de una y muchas maneras, a veces en sueños, a veces con situaciones, a veces tratos duros en tu vida, circunstancias que te hacen a lo mejor sentirte desesperado, y aún todavía hay gente la cual se resiste elevar sus ojos al cielo y decirle: Señor, yo te necesito, aún a pesar de los tratos que has tenido. Querido hermano, amigo, la verdad es que Dios ha estado dando el paso y el primer paso para reconciliarse contigo, porque Él quiere estar en una relación contigo. Pero si tú has entrado en una relación, es necesario, me refiero a una relación con Dios, que esa relación sea perdurable. La palabra en mí, permanecer en mí, eso es lo que nos dice Jesús. ¿Qué significa? Vamos a ver esto aquí en la diapositiva. Permanecer en mí, también lo vemos en la Biblia expresado como en Cristo. Es una frase que vemos en varias partes de la Escritura, sobre todo en las epístolas. Por ejemplo, en Romanos la vemos cerca de 18 veces esta frase, en Cristo. En Gálatas la vemos cerca de 8 ocasiones, está la frase en Cristo, y eso quiere decir permanecer en Dios es estar en Cristo. ¿Qué significa esto? Que esté la relación entre tú y Jesús y que sea una relación perdurable. Eso es lo que significa. También en Cristo significa Jesús morando dentro de nosotros, estando Dios dentro de nosotros. Entonces, la primer condición, amado, para que nuestras oraciones puedan ser contestadas, es que nuestra vida esté reconciliada con Cristo Jesús, con Dios. Y seguramente tú necesitas hacer la paz con Dios, o las paces con Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Yo quiero decirte que Jesús te trajo para eso. Jesús quiere que tú y Él se reconcilien, que no haya nada en tu corazón en contra de Dios, así enojado, distante, no queriéndole hablar a Dios. Porque definitivamente, amado, también hay situaciones en las que podría Dios decirte: bueno, mira, yo he hecho muchas cosas para ti.
Cuántas cosas buenas he hecho para contigo y tú cómo has pagado para conmigo, cómo has sido conmigo. Ha habido desprecio, ha habido pecado, ha habido cosas que tú has destruido. Yo te he dado cosas buenas y tú las has desperdiciado, las has destruido. Y a veces nos olvidamos que Dios nos ha dado hijos, que Dios nos ha dado una familia, que Dios te ha dado salud, que Dios te ha dado trabajo, que Dios todas las mañanas te permite que vuelvas a abrir los ojos y respirar además y continuar llevando tu vida y hacer tus actividades, y a veces el hombre se olvida de todas esas cosas. Bueno, pues eso es el amor de Dios. Es un amor manifiesto de Dios de todos los días. Así es que es necesario que tú y yo estemos en Cristo. Vamos a ver Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, aquí nos está haciendo referencia el texto, Romanos 6:11, que esa es la determinación que debe tener una persona al venir a Dios. ¿Sabes? Necesitamos renunciar al pecado. Tú necesitas renunciar al pecado. Necesitas considerarte muerto al pecado, y eso es una decisión. Es una decisión, amado. Ya es tiempo de que sepultes esa vida que solamente te ha estado trayendo mal, decadencia, mal en tu vida espiritual, hasta emocionalmente has estado mal, a lo mejor en la desesperación, hasta a veces en la idea loca de quererte quitar la vida, de ahogarte, de perderte, de vivir una situación, amado, donde estás dispuesto ya a perderlo todo. Bueno, amado, todo eso ha pasado a causa del mismo pecado, de las mismas decisiones. El pecado te ha llevado a ese estado. Ahora necesitas sepultar esa vida ya, muerto al pecado, y ahora tomar la decisión de estar vivo con Cristo Jesús. En Cristo Jesús dice aquí. Vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué dice en Cristo Jesús, amado? Porque en Cristo significa, vamos a ver la diapositiva, el inciso C, en Cristo significa lo siguiente. En Cristo significa el inciso A ahí, redimidos por amor y gracia. O sea, una persona en Cristo ha sido redimida. ¿Qué quiere decir la palabra redimida? Rescatada. Cristo nos rescata de nuestra vana manera de vivir, la cual, amado, hemos corrido en el desenfreno, en las pasiones, en las cosas que nos han destruido, en el desenfreno de este mundo. Bueno, pues la Biblia dice que Cristo quiere rescatarte de esa vida. A eso vino Jesús. Cristo por eso se ha parado a tu lado. Cristo por eso te ha buscado, porque Él ha venido a rescatar tu vida, y eso lo hace por amor y por gracia. Por amor, porque mira, es un acto donde definitivamente Dios ha decidido dar el primer paso. Es un favor que recibimos de Dios, no lo merecemos, pero Él lo ha querido dar para nosotros. Entonces somos redimidos. Inciso B, necesitamos estar muertos al pecado. Ya veíamos ese texto, Romanos 6:11. Considerémonos muertos al pecado. Tienes que sepultar esa vida que te ha llevado la vida del pecado. En envidias, en odios, en resentimiento, en adulterio, en fornicación, en maltrato ahí, en violencia, en malos pensamientos, en embriaguez, en cosas ahí que te han quitado realmente la paz y la felicidad, que te están destruyendo no solamente espiritual y emocionalmente, sino hasta físicamente te están destruyendo. Tu cuerpo se está deteriorando, está habiendo ahí enfermedades, está habiendo ahí situaciones que empieza a repercutir en tu cuerpo, amado, y todo eso muchas ocasiones es causado también a causa de la vida de pecado que hemos llevado o que has llevado. Por eso Cristo te dice, necesitas considerarte ya muerto al pecado y ahora tomar la decisión de venir a ser vivo, estar vivo para Dios en Cristo Jesús. Amén. Inciso C, también justificado, porque es Jesús el que declara una nueva vida para ti por la sangre que Él ha derramado. Esa sangre que Cristo Jesús ha dado en la cruz por ti. Él virtió esa sangre para que tú fueras perdonado y ahora tuvieras un comienzo, un nuevo comienzo con Dios,
que es a través de Cristo Jesús. Y lo siguiente, también ser recibido o ser sellado con el Espíritu del Hijo de Dios, con el Espíritu Santo. Sellado como un hijo, recibido como hijo de Dios. En Cristo significa estas cosas: una nueva vida, muertos al pecado, rescatados, justificados por la fe que es en Cristo Jesús y recibidos también siendo adoptados. Dice que recibimos el espíritu de adopción por el cual nosotros ahora podemos clamarle a Dios, Abba Padre. Es decir, podemos decirle, Padre mío. Podemos expresarle a Dios como nuestro Padre. Entonces, la primera condición es que tú necesitas permanecer en Cristo. Si no has estado en Cristo, pues hoy necesitas tomar la decisión, entregarte a Jesús, rendirte a Él. Hermano y hermana, si tú has estado ya caminando con Cristo, necesitamos permanecer en Cristo Jesús. Necesitamos seguir guardando su palabra, su voluntad, cumpliendo la palabra de Cristo, siguiendo sus caminos, para que entonces, como decía el Señor, todo lo que pidieres os será hecho. Todo lo que pidieres os será hecho. Esa es la primera razón que nos da certeza de que nuestras oraciones serán contestadas. Segundo, la segunda razón que nos dice Jesús para que tú y yo tengamos certeza de que nuestras oraciones serán contestadas es creer que recibiremos lo que pedimos. Es necesario creer que recibiremos lo que estamos pidiendo. Vamos a ver un texto en Marcos capítulo 11, el versículo 24. Marcos 11, 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces nos dice aquí que todo lo que nosotros pidimos orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a suceder? Y va a venir. O sea, se va a cumplir. Lo que tú oras se va a cumplir si tú crees que así va a suceder. Entonces, esta segunda condición o esta segunda certeza que nos permite entender la palabra de Dios es que necesitamos nosotros creer. ¿Qué es creer? Es tener fe. Necesitamos tener fe. Y bueno, yo te invito a que veamos lo que nos dice la palabra en relación a la fe. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11. ¿Qué es la fe? La fe es una actitud, es una actitud que el hombre tiene en relación a Dios. Y aquí nos dice la palabra del Señor lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora quiero que veamos lo que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le voy a poner un ejemplo. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted viene a la reunión, si usted no viene con fe, pues así como entró va a salir. Si usted no tiene la fe en Dios, no en el predicador, no en sí en la reunión, en que Dios estará en este lugar y que Dios va a acercarse este día a su vida para hablarle,
a través de los cantos, seguramente va a percibir lo espiritual a través de los cantos, o inclusive en la palabra, en el mensaje, Dios le hablará, le mostrará algo. Pero si usted se acerca en monotonía, en rutina, en algo así como un ritual de cada 8 días, entonces seguramente usted se irá de este lugar de la misma manera que llegó, y eso no es lo que quiere Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Cada vez que usted se acerque a Dios, a una reunión, a través de la oración, a leer las Sagradas Escrituras, debe usted creer que Dios le quiere hablar, que Dios le va a enseñar algo, que Dios va a mostrarle algo a su vida. Eso es fe. Usted debe de tener la confianza. Y dice aquí, entonces veámoslo ahora en la diapositiva, el inciso B: la fe es la certeza de lo que esperas que suceda, la convicción de lo que aún no ves o no experimentas, de lo que aún no ves o experimentas. Es una certeza, una convicción. Tienes tú ahí una certidumbre de que algo va a suceder, de que las cosas no van a ser igual. Y retomando ese ejemplo, si usted llega con una fe, con una certeza en su corazón de que Dios hoy le va a hablar, amado, usted va a salir diferente de este lugar. Va a salir usted bendecido, motivado, edificado en su vida espiritual. Algo le ministró Dios. Una sola palabra es suficiente para que Dios a través de esa palabra le haga comprender infinidad de cosas en su vida o en la situación que usted está pasando, viviendo o enfrentando. Amado, porque nuestro Dios sabe perfectamente lo que usted vive. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios personal. Amén. Es un Dios que sabe la necesidad que usted tiene. Así es que cuán importante es que tengamos esta actitud, y mucho más en la oración. Dice, debemos creer que recibiremos lo que pedimos. Si usted ora dudando, pues obviamente eso no va a traer obviamente un resultado en su vida espiritual, no va realmente a edificar su situación, su condición, su estado espiritual. Nosotros necesitamos entonces entender que Dios quiere dar respuesta a nuestras oraciones. Y para ello, amado, tenemos que acercarnos con fe. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es la duda, por ejemplo. Dudar es vacilar, no tener confianza, no tener certeza de que acontecerán las cosas. Vamos a ver lo que nos dice aquí Santiago capítulo 1, verso 6, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amado, aquí nos habla lo importante de la fe y sobre todo la fe en la oración, pero no solamente la fe va a servir en la oración, aún la fe sirve en nuestro estado espiritual, es decir, para permanecer, para proseguir, para mantenernos en la búsqueda de Dios. Y el contexto, amado, primero lo aplica hacia la oración. Dice que es necesario que pidamos con fe. Si no tenemos fe, el que duda, dice, es como el barco, por ejemplo, como la ola del mar, que es, dependiendo el viento, pues es empujada hacia cierta dirección. Imagínate un barco ahí en el mar, y para donde sopla el viento seguramente impondrá una dirección sobre ese barco. Entonces la duda, amado,
tiene que ver con las opiniones, lo que piensa la gente, aún tus mismos miedos, temores, lo que la gente diga de la oración o de buscar a Dios o de la palabra de Dios. O sea, a través de muchas cosas que en el mundo hay, amado, este mundo está sembrando mucha duda. La gente ya no está creyendo en las palabras de Dios, ya por eso hay gente que no se acerca a la iglesia, hay gentes que no se acercan a las congregaciones porque les ha sido sembrada mucha duda e incertidumbre. Pero la realidad es que hay muchas personas que están siendo llevados por un lado, luego para otro y luego para otro, y amado, no hay una estabilidad en su vida. Bueno, así como no hay una estabilidad en su vida espiritual, pues mucho menos en sus oraciones. Su vida espiritual, amado, también, su vida en la oración está también inestable. A veces le cree a Dios, a veces no le cree. A veces está lleno de tantos miedos y temores que piensa que Dios no lo va a poder ayudar. Eso es duda. Hay una frase que apenas compartíamos con los hermanos y la frase dice lo siguiente: la manera de conocer qué tan grande es tu Dios es ver la lista de problemas y necesidades que tienes. Si tu lista es muy grande, entonces tu Dios es muy chiquito. Pero si esa lista es pequeñita, es porque ves a un Dios que es grande, es poderoso. Y eso es real, amado. La fe nos impulsa a ver a nuestro Dios como el Dios que todo lo puede, que Él hace maravillas, que inclusive declara y anuncia, amado, que Él hace más abundantemente de lo que nosotros pensamos y hasta a veces creemos que Él puede hacer. Y eso a veces lo hace Dios para sorprendernos, para darnos una sorpresa, una enseñanza, una lección. Ándele, para que no esté dudando de mí, para que usted no esté confundido, para que usted no tenga ninguna duda de que yo soy ese Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso. ¿Y quién puede decir amén? Porque el Dios que yo conozco es todopoderoso. Amén. Ahora, entonces debemos de pedir creyendo que lo vamos a recibir, amado. Creyendo que lo vamos a recibir. Vamos a la diapositiva, el inciso C. Pedir con fe es quitar toda duda, amado. Quita esas dudas. Dejar que la palabra de Dios se siembre en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué produce? Fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y bueno, quiero darles un comentario. Varios hermanos, la iglesia, hemos orado, pedimos al Señor que Dios esté atrayendo personas a este lugar, y me gozo con el Señor de ver a varios de ustedes, y yo creo que es la respuesta a las plegarias del Señor. No es casualidad que usted esté aquí, nos da gusto verlo, es bienvenido. Le damos la gloria a Dios y deseamos que Dios esté ayudándole en su vida. Es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Así es que hay que quitar las dudas, amado. Hay que quitar esas dudas, dejar que la palabra de Dios sea implantada en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos pedir, obviamente confiando, creyendo. Porque la palabra de Dios tiene ese objetivo, implantar fe en nuestros corazones. Y yo le digo algo: si usted batalla mucho con la fe, o sea, tiene muchas dudas respecto a Jesús, lea por favor los evangelios, y no lo lea una ni dos veces, lea completo los evangelios, las epístolas, y desde el Nuevo Testamento, sabe, hay un énfasis muy grande, y el énfasis es que nosotros tengamos fe, que creamos. Dios quiere y establece esta relación con usted en base a fe, a confianza. Desde el momento en que usted se arrepiente, desde el momento en que usted va a pedirle perdón a Dios, está implícita ahí la fe.
sabiendo que Dios va a escuchar ese corazón contrito, humillado, pidiéndole a Dios perdón. Bueno, Dios no va a cerrar sus oídos, Dios no va a darle la espalda, Dios no va a darle ahí un portazo ahí enfrente, en su cara, en su nariz. No va a hacer eso Dios. Dios no es como nosotros, Dios no es como el hombre que a veces te rechaza, te desprecia. A veces en este mundo, mira, en este mundo a lo mejor eres útil para ciertas cosas, y cuando ya no sirves para el mundo, te bota, te avienta, te tira, todos te dan la espalda. Pero en Cristo Jesús no sucede eso, amado. Así es que esto es algo que está relacionado también a la fe. Confiar en que Él está cercano a nosotros. Deja que la palabra de Dios te ayude a pedir con fe. Por eso necesitamos ir a las Escrituras. Que la palabra de Dios more en nuestros corazones, dice la misma Sagrada Escritura, en abundancia. Vamos a ver la siguiente condición, otra certeza, otra razón que nos da certeza para que nuestras oraciones sean contestadas. Dice que nuestras oraciones sean conforme a la voluntad de Dios. La oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios, y aquí pues nuevamente un énfasis en la palabra de Dios. Cuán importante es que usted y yo conozcamos la palabra de Dios para que sus oraciones, mis oraciones, estén de acorde a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios quiere decir que tome la forma de Dios. Por ejemplo, este vaso tiene agua. El agua toma la forma del recipiente. Si yo tuviese aquí un vaso así como una forma de una botella, pues el agua va a tomar la forma de la botella. La palabra de Dios le da una forma a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ver las cosas. Y en algún momento Dios eso le dice al pueblo de Israel: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios le decía eso al pueblo de Israel: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por consiguiente, tus caminos no son mis caminos. ¿Qué es lo que nos ayuda a renovar nuestro entendimiento? La palabra de Dios. Entonces, si tus oraciones y mis oraciones son conforme a la voluntad de Dios, vamos a poder ser guiados en la oración y tendremos respuesta en nuestra oración. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5, 14. Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Si tú pides algo que es del agrado de Dios, aquí dice, Él nos oye. Si alguien necesita arrepentirse y hoy quiere pedirle perdón a Dios, Él te oye. Gloria a Dios. Él te va a oír, porque eso es el agrado de Dios. Si tú tienes una necesidad donde tu alma se siente turbada, afligida, desesperada, y hoy tú le pides algo a Jesús: ayúdame, reconociendo que tú no lo puedes hacer, que necesitas el favor de Dios en tu vida, mira, Él te oye. Él te oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El verso 15, por favor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tendremos una respuesta a esas peticiones, porque Él nos oye. Entonces, amado, necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a la diapositiva, por favor, el inciso A. Tenemos un problema a veces al orar, o la ignorancia, más bien, la ignorancia de la palabra de Dios es una desventaja para orar eficazmente. Pero en su momento ponía un ejemplo que nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va en este sentido. Voy a decirlo de manera general.
Dios siempre busca responder las oraciones que glorifican su nombre. Si tú haces una oración que es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, Dios ayuda en esas oraciones, contesta esas oraciones, y ese es lo que busca Dios. Segundo, obviamente Dios nunca dará algo que nos destruya a nosotros. Nunca dará algo que sea destructivo para nuestra vida, que nos aleje de Él. Y esas son las dos cosas importantes a entender en relación a la voluntad de Dios. Dios busca glorificar su nombre, y las cosas que Dios concede, contesta, nunca es para destruir la vida del hombre o para afectar a otras personas, sino que Él sea glorificado en lo que nosotros hacemos. Pero es muy importante, amado, que leamos la palabra de Dios para que no desconozcamos la voluntad de Dios, porque es una desventaja para poder hacer oraciones eficaces. Tú y yo necesitamos conocer la palabra de Cristo. Por eso te invito, lee los evangelios. En los evangelios vas a conocer la voluntad de Dios, la voluntad a través de su Hijo, la voluntad a través de Cristo que Él plasmó, cómo Dios quiere que tú seas como persona, como padre, como joven, como un anciano en este tiempo. Lo vas a conocer a través de leer la palabra de Dios, meditar en ella y permitir que Dios esté hablando. Entonces van a ser abiertos tus ojos, tu corazón va a entender nuevas cosas, y las cosas que vas a ir entendiendo van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y ahora tus oraciones serán en esa dirección, y esas oraciones van a ser contestadas. Por ejemplo, un padre que está preocupado por sus hijos, pues por supuesto que es importante esa oración, y Dios se agrada de esas oraciones. Aquí hay abuelos, abuelas que seguramente necesitarán orar por sus nietos, por sus mismos hijos, que aunque ya son adultos y están con distintas situaciones, pues con mayor razón necesitan la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cuántas oraciones no se necesitan en este tiempo por la familia? Bueno, pues ahí sería orar conforme a la voluntad de Dios, por tu matrimonio, por tus hijos, por supuesto por tu trabajo, que Dios lo ayude, lo esté dirigiendo tu trabajo, aunque sea un trabajo que sea para gloria de Dios, en donde Dios sea glorificado. Todos esos aspectos tienen que ver con los intereses de Dios, la voluntad de Dios. Y vamos al inciso B. Entonces, la oración que es conforme a la voluntad de Dios pone los intereses de Dios por encima de los nuestros. Esa es una oración eficaz. Cuando los intereses de Dios están por encima de tus intereses, ahí hay una oración eficaz. Por ejemplo, Jesús hizo oración de esta manera. En algún momento en el Getsemaní Jesús oró, y quizás tú recuerdas ese evento donde Jesús decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Unos instantes antes de que Jesús fuese apresado y llevado ahí a ser enjuiciado, torturado, maltratado, despreciado, abandonado por sus amigos, por sus discípulos, despreciado por este mundo, ahí la jauría de demonios, la jauría ahí de seres espirituales de maldad acechando a Cristo, todo ese escenario, amado. Y en ese momento Jesús oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí estás viendo una oración donde los intereses de Dios están por encima de los nuestros. Entonces a veces es importante decirle eso a Dios: Señor, yo quiero esto, pero no sé si esta es tu voluntad. No sea la mía, sino la tuya. Ayúdame, Señor. Entonces, oración eficaz, que sea conforme a la voluntad de Dios. Dijo Jesús: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí hay certeza de que tu oración será contestada. El cuarto, nos ayuda a pedir en nuestra debilidad. Nos ayuda a pedir en nuestra debilidad. Romanos 8:26, por favor.
Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabes, esto lo hace hermoso o hace más hermoso la oración y las promesas que Dios nos da en la oración. Porque nos promete la respuesta, pero aún aquí nos dice, no te preocupes, si no sabes pedir, hay alguien quien te puede ayudar a pedir. Y es el Espíritu Santo. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Algo importante que podemos sacar aquí, amado, es que a veces no sabemos cómo pedir. Tú oras, ves una necesidad o te enfrentas a un problema, tienes alguna necesidad y lo primero que tú visualizas es lo que pides. Señor, sácame de este problema. Señor, ayuda a mi esposo. Señor, ayuda a mi hijo. Señor, ayuda a esta familia. Señor, ayúdame en este trabajo. Ayúdame en esta situación, porque es lo primero que tú visualizas, lo que tú alcanzas a ver. Pero hay algo que nos enseña aquí la Escritura. Aún cuando tú oras así, no sabemos si estamos pidiendo lo correcto. A lo mejor en medio de toda esa situación hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Y quizás es, además de decir, Señor, ayúdame porque esto es lo que yo veo, te pido que me libres, te pido que me des solución en esto, que me ayudes en esta situación. Lo primero que podemos orar es, Señor, ayúdame a entender qué está pasando, qué es lo que tú quieres en esta situación. Porque no sabemos a veces cómo pedir. Pero aún con todo y eso, amado, dice la Escritura, en nuestra debilidad se convierte, ese estado espiritual, amado, se convierte en una debilidad en nosotros. Por ejemplo, pensemos en un cristiano. Si pensamos en Job, Job enfrentó distintas calamidades y situaciones. Quizás la oración de Job hubiese sido, libra a mis hijos de la muerte, Señor, sáname, Señor, ayúdame en estas cosas, y la oración de Job se tornaría a pedir la solución de los problemas que tenía. Nuestras situaciones, los momentos de prueba, las tentaciones se convierten en una debilidad, y esa debilidad puede ser un obstáculo para pedir eficazmente, amado. Aún el mismo pecado nos hace estar en una debilidad. El hombre a veces pide para gastar en sus deleites, como dice Santiago. Pide mal y pide para gastar en sus deleites. Hay hombres que están pidiendo algo para que Dios los ayude a delinquir, a robar, a hacer lo malo, a estar haciendo cosas ilícitas, un fraude, ahí cometiendo malas acciones. ¿En qué cabeza cabe que Dios se va a aliar con la iniquidad? ¿En qué cabeza cabe que el hombre tiene a Dios de su lado para cometer las fechorías? Y bueno, pues por eso la gente recurre a vírgenes, santos y todas las cosas quiere traer a la tierra para buscar el favor. Pero el Dios de las Escrituras no se va a aliar con la iniquidad. No es amigo de malhechores en el sentido de que esté tramando el mal, del que busca delinquir, del que busca hacer lo malo. Se acerca a esa persona para llamarla a que se arrepienta, a que deje la maldad, a que deje las cosas de iniquidad. Ahí es donde se acerca a Dios, pero no a hacer negocio, acuerdo o pacto. Sin embargo, el hombre en su error y en su corrupción moral y espiritual necesita la protección de una fuerza que le ayude a delinquir y a hacer lo malo. Y bueno, pues por eso se va a fabricar el ídolo, la imagen, el santo o la virgen que sea, para andar en la fechoría. Esa es la corrupción espiritual y moral del hombre. Pero el Dios de la Escritura, amado, no hace esos pactos. Así es que el hombre tiene una debilidad, a veces no comprende las cosas espirituales. ¿Y quién nos va a ayudar en nuestra necesidad espiritual? El Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene, lo que es más conveniente para tu vida espiritual. Aquí hay algo muy importante. Dios siempre tiene
algo muy conveniente para nuestra vida espiritual. Y siempre Dios va a querer ayudarnos a que pidamos de acorde a esa voluntad. Entonces Él nos ayuda en nuestra debilidad para que nuestra oración sea eficaz y pueda tener respuesta. El último punto. Las oraciones necesitan ser expresadas en el nombre de Jesús. La oración necesita ser expresada en el nombre de Jesús. Dice Juan 14, verso 13 y verso 14, por favor. Juan 14, el versículo 13 y verso 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, así como, verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí nos está dando otra razón para tener certeza de que nuestras oraciones serán contestadas. Si la oración es hecha en el nombre de Jesús, expresada en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir que es expresada en el nombre de Jesús? Que las cosas las podemos y las tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Toda oración necesita terminarse invocando, adorando, implorando el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Vamos a ver la diapositiva, aquí el inciso A. El nombre de Jesús es reconocer que por los méritos de Jesús podemos hacer la oración. Cuando usted hace la oración en el nombre de Jesús, usted está reconociendo que esa oración la está haciendo no en sus méritos, no por su justicia, no porque usted sea bueno, no porque usted y yo seamos personas muy buenas o seamos las mejores personas de la tierra, no sé, eso es lo que va a juzgar el Señor de nosotros. Estamos haciendo la oración en el nombre de Jesús, pidiéndolo en el nombre de Cristo. Él es el que nos da esa autoridad o el que nos concede que por medio de Él nos sea concedido las oraciones o las peticiones que estamos haciendo. Que haya una respuesta a esas oraciones, a esas peticiones. Es por medio de su nombre. No por nuestros méritos, amado, no es porque has cambiado, no es porque un día te arrepentiste, no es porque eres miembro de una iglesia, no es porque seas parte del cuerpo de Cristo, es por el mérito de Jesús. Son los méritos de Cristo, el que se lleva ese honor y esa gloria es el Hijo de Dios. Amén. Y bueno, pues también es importante reconocer que en nosotros no hay méritos. Si hemos sido justificados, si estás caminando en la gracia de Dios, si estás caminando en la voluntad de Dios, pues no ha sido tu mérito, es la gracia de Dios, ha sido el favor de Dios, ha sido el apoyo, ha sido la ayuda, ha sido el compañerismo, ha sido la amistad, ha sido el poder, ha sido el amor, ha sido la misericordia, ha sido la compasión de Cristo sobre tu vida. Son los méritos de Cristo, amado. En nosotros no hay mérito, está el mérito en Cristo Jesús. Por eso dice que debe ser hecha en el nombre de Jesús. Inciso B, también porque el nombre de Jesús es sobre todos los nombres. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice también Filipenses 2:9 y verso 11. Filipenses 2:9. En el nombre de Jesús existe poder, amado. Y Dios quiere a través de su Hijo establecer su reino y establecerlo en tu vida, en la iglesia y en nuestro entorno. Y es en el nombre de Jesús. Dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
un nombre que es sobre todo nombre. Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre, amado. Si hay un nombre con el cual hemos sido reconciliados, si hay un nombre, o sea, esto también está implícito porque es a través de una persona. El nombre tiene que ver con una persona, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, es decir, el Salvador, el Mesías, el que había sido anunciado, prometido. Desde la antigüedad había sido anunciada su venida, su misión, su propósito, y a través de esta persona llamada Jesús, a través de él, amado, entonces ahora tenemos esa reconciliación con Dios. Es por medio de Jesús, por eso Dios lo exaltó a lo sumo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla, para que en el nombre de Jesús sean establecidas las cosas en esta tierra, aún las lenguas confiesen que solamente en Él existe esa salvación. Y esto es lo que declara la palabra. Dice Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estoy en Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Es que en el nombre de Jesús hay poder. Su nombre establece la autoridad. Su nombre establece su reinado. Su nombre establece, amado, el poder que tiene. Ese principado y autoridad está sobre todas las cosas. Él está sobre todas las cosas, amado. Le ha sido dada esa autoridad a Jesús. Toda potestad me fue dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, amado. Este nombre es especial y es particular. En ese nombre está la salvación. En ese nombre, en esta persona, Jesucristo. Y por eso, amado, es muy especial que tu oración sea establecida o hecha en el nombre de Jesús. Hay personas que en algún accidente lo único que han clamado es en el nombre de Jesús. Y, amado, en ese instante el Señor interviene para librar a los suyos, a sus santos, a su pueblo. Quizás no pidió sálvame, líbrame de este accidente. No fue una oración ni de 5 minutos ni de 1 minuto. Solamente una invocación, un clamor. Señor, en el nombre de Jesús. Y el Señor intervino para socorrer y ayudar a los suyos. En el nombre de Jesús, amado, los demonios salen de las personas. En el nombre de Jesús está la salvación. Eso es lo que dice la Escritura. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Proverbios, no lo voy lo podemos ver, por favor. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. ¿En dónde está tu fortaleza, hermano? ¿En dónde está tu fuerza? ¿En dónde está la victoria? ¿En dónde está la gracia? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el perdón? ¿En dónde está la reconciliación? En este nombre, en el nombre de nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová o el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Amén. Dios dio promesa, amado, de la oración sería contestada. Ahora tú y yo tenemos todavía más razones que las que tuvieron en su momento aquellos santos hombres de Dios, que Dios hasta de una forma muy particular les dio
certeza de que su oración iba a ser contestada o de que su oración había sido escuchada. Les dio certeza, envió a los ángeles, se le apareció por ejemplo a Salomón en sueños Dios y le dijo: he oído tu oración. A Ana estuvo ahí en el tabernáculo orando por un hijo y fue escuchada su oración, y la confirmación vino por el sacerdote Elí. Entonces Dios pudo haber usado distintos medios para la confirmación, pero ahora ¿sabes cómo Dios nos confirma que Él escuchará las oraciones? ¿Sabes a quién tuvo que enviar? A su Hijo Jesucristo. No fue un ángel, fue alguien todavía, con todo respeto, más especial, alguien más digno, alguien más hermoso, eterno, soberano. El glorioso Señor Jesucristo vino a este mundo a decir: yo lo haré. Todo lo que hagas y pidas, ores de esta y esta manera, Él establece los principios, las condiciones, dice: se va a hacer. Va a ser escuchada tu oración. Ahora, a través de su Hijo Jesucristo, nos confirma que la oración será respondida. Así es que, amado, pues hoy necesitamos traer nuestro corazón y nuestra alma delante de Dios para, primero, darle gracias. Segundo, presenta tu necesidad delante de Jesús. Tercero, terminemos dándole gloria y agradecimiento, adoración al Señor. Sí, Señor, en ti encontramos consuelo, Señor, y ayuda. Y agradecemos, Señor, porque nos has dejado este medio que es la oración, para acercarnos a ti y tener esta comunicación, esta comunión contigo, Señor, por medio de la oración. Porque sabes tú, Señor, que te necesitamos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar comunicados contigo por medio de la oración. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que ayudes los corazones que necesitan, Señor, reconciliación contigo. Ayúdalos, Señor. Señor, ninguno de los que estamos aquí, Señor, queremos salir de este lugar igual en nuestra necesidad o en nuestra situación espiritual. Y Señor, seguramente es que tú nos has estado hablando, Dios, hablando a nuestros corazones. Termina lo que has iniciado, Señor. Queremos pedirte que sigas obrando en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros, hasta que tú, Señor amado, formes en nosotros tus planes, tus propósitos, Señor. Ayuda a aquel que necesita la salvación, aquel que necesita consuelo, Señor, porque está en aflicción, en prueba, en dificultad. Aún, Señor, aquellos que hoy oran pidiendo la intervención tuya en sus cuerpos, porque están enfermos, porque tienen alguna dolencia, alguna afectación. Oh, amado Dios, queremos pedirte en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú escuches también esas plegarias, Dios. Atiende a su ruego, a sus súplicas, Señor, porque en esto eres glorificado, amado Dios, en que se manifiesta tu amor y tu bondad, perdonando a los hombres sus pecados, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir, aún interviniendo no solamente en nuestra alma y en nuestro corazón, sino también en nuestro cuerpo, Señor. Por eso pedimos que glorifiques tu nombre en la vida de cada persona que tiene esta necesidad. Escucha sus clamores, sus ruegos, sus oraciones. Queremos pedirte también tu intervención en nuestras familias, amado Dios. Las familias que están aquí representadas. Aquí hay un padre, aquí hay madre, aquí hay hijos, aquí hay abuelos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas en las familias de ellos, Señor. Cuánto te necesitan nuestras familias, en nuestros jóvenes, Señor, te necesitan. Nuestros niños, Señor, te necesitan. Tú dijiste que de los tales es el reino, Señor. Por eso te pedimos que tu reino se manifieste y prosiga, Señor, manifestándose ahí con ellos, Dios. Ayúdalos. Señor, gracias, Señor, por ayudarnos en esta reunión,
por tu bendición y tu palabra, Señor. Y aún creemos, Señor, que tú escuchas nuestras plegarias, no porque seamos dignos, Señor, sino por la gracia que hemos recibido de tu amado Hijo Jesucristo, los méritos que hay en Él. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y la honra. A ti es toda la alabanza y la adoración. Te damos la gloria, amado Dios. Gracias. Esas palmas son para nuestro Señor. A ti es toda la gloria, Jesús. Bendito es tu nombre. Te alabamos, Jesús. Gracias.